Bienvenidos a Una Semana en el Mundo. En esta ocasión nos preguntamos qué determina el éxito o el fracaso de un proceso de paz. Con base a los casos de actualidad, ¿no?, en Medio Oriente, Ucrania y Colombia, nos plantearemos si es lo mismo un memorando de entendimiento como el alcanzado entre Estados Unidos e Irán y un acuerdo de fin de la guerra. ¿Cuál es el papel de los actores excluidos de los diálogos pero implicados en el conflicto, como en este caso Israel, Líbano o Hezbollah? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre esta mediación entre Washington y Teherán y la que sería necesaria entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál es el beneficio y el riesgo de la presión militar en medio de una negociación? Cuando a un bando con ventaja sobre el terreno le conviene sentarse a hablar, ¿qué requiere un actor no estatal para conversar cara a cara con el Estado o viceversa? En Colombia, ¿qué ha fallado en el proyecto de la paz total? Para intentar resolver algunas de estas preguntas, contamos en esta ocasión con un panel de expertos en mediación de conflictos. Por un lado, tenemos a Mario Puerta, ex asesor del gobierno colombiano entre 2013 y 2018 para la implementación del acuerdo de paz entre 2018 y 2022. Luego formó parte de la misión de Colombia en Bruselas a cargo de temas bilaterales con Bélgica, Luxemburgo y el Parlamento Europeo. Hoy es consultor independiente en procesos de democracia y paz. También nos acompaña aquí en el estudio de France 24 Camilo González Pozo. En 1984 participó en negociaciones de paz en Colombia, trabajando para negociar la desmovilización del M-19. Fundador y director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, fue designado por los firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana de 2016 como integrante de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y actualmente, entre otras cosas, es el presidente de Indepaz, el Instituto para la Paz y el Desarrollo. Nos acompaña a distancia Mabel González Bustelo y es experta en conflictos armados, violencia organizada y construcción de paz, con experiencia en procesos de mediación internacional en conflictos armados y políticos. Ha sido asesora senior del Centro Noruego de Resolución de Conflictos, fellow de la Global South Unit for Mediation, autora de El final real del conflicto armado en Colombia, mediación con grupos no convencionales, experiencias de América Latina y narcotráfico y crimen organizado. Y por último, contamos con Leonel Groisman. Él es experto en procesos de paz, participó en procesos de mediación en Colombia, Venezuela y Haití y es portavoz de la Comisión por la Paz Palestina-Israelí de la ONU. Mario, Camilo, Mabel, Leonel, es un placer contar con ustedes aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. Antes de entrar en el diálogo, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio que son las que ven en sus pantallas. Ahora sí, empezamos y de entrada les quiero pedir una aclaración conceptual sobre el tema del que venimos hablando toda esta semana y es este memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, porque a veces en busca de sinónimos o un poco por confusión, nos referimos a este entendimiento como un acuerdo de paz y no sé si es exactamente lo mismo. Mario, si nos puede ayudar a aclarar un poco de qué estamos hablando. Rosa, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir panel con este grupo de expertos. Y para ir rápidamente al tema, yo creo que en primer lugar, no hay un modelo específico de cómo avanzar o adelantar una negociación de paz. Yo creo que hay una serie de herramientas que pueden ser utilizadas en un lugar o en otro, dependiendo de los contextos que vayamos teniendo. Pero la gran diferencia que creo que puede existir en este caso entre un memorando de entendimiento y un acuerdo de paz es que precisamente el memorando de entendimiento lo que busca es acercar a las partes y convenir unos mecanismos para seguir avanzando en la búsqueda precisamente de un acuerdo de paz. Entonces, si uno quisiera como ubicarlo en el tiempo, yo pondría el memorando de entendimiento como un primer paso importante y el acuerdo final o el acuerdo de paz como el objetivo al cual queremos llegar para empezar a hacer la implementación de eso que se ha acordado. Creo que eso es importante para que la audiencia lo pueda entender mucho mejor. Camilo, vemos las imágenes de Donald Trump firmando en el Palacio de Versalles una copia de este memorando de entendimiento con Irán. No sé si en el marco de la mediación de conflictos tiene algún peso especial este Palacio de Versalles. Pues yo creo que tiene como significación el que de todas formas está con un miembro importante de la OTAN y aunque pues la negociación se estaba haciendo directamente entre Estados Unidos e Irán, sin embargo con la mediación de Turquía, ahí hay unos actores tras escena que de todas maneras han estado implicados y no es desconocido que
en los intereses por el petróleo y las relaciones con los estados en el Golfo Pérsico, pues Francia, como otros países de la OTAN o Reino Unido, pues han estado comprometidos. De modo que yo creo que es un signo, es un acercamiento a otros interlocutores para darle más fuerza a este memorando de entendimiento, que estoy de acuerdo que es un primer paso, pero al mismo tiempo yo creo que tiene un poco más de ser una ruta, porque ya hay compromisos, hay 14 puntos definidos que ya establecen un marco para el cual se van a sujetar en los 60 días que siguen, hay unos plazos y hay algunos temas, una cuota inicial. Hay ya un primer paso que tiene que ver con el tránsito por el estrecho de Hormuz, por algunas señales desde Estados Unidos en relación a sanciones. Entonces, digamos que hay un acuerdo inicial en algunos puntos y una ruta para un acuerdo definitivo. Y mucho se ha hablado de que este memorando de entendimiento es, digamos, una capitulación, ¿no?, para Estados Unidos, y este Palacio de Versalles pues se ha un poco digamos, usado como el ejemplo de la humillación que supuso para Alemania al final de la Primera Guerra Mundial y como eso fue un poco el germen de la Segunda, ¿no? Me pregunto si este tipo de desequilibrios en un acuerdo, si no de paz, pues en un memorando de entendimiento, es algo que se busca evitar en una mediación. Mabel. Se busca evitar desequilibrios, pero sobre todo son las partes las que tienen que llegar a un acuerdo. Es decir, un mediador, como en este caso Pakistán o Qatar, etcétera, está para facilitarles a las partes el proceso, pero en último extremo las partes tienen sus necesidades y yo creo que los compromisos, los puntos de este memorando de entendimiento, que efectivamente establece algunos compromisos inmediatos, como el final del bloqueo a los puertos iraníes y la apertura del estrecho de Hormuz, junto con algunas otras medidas que se ponen en marcha antes de que se llegue a negociar y firmar el acuerdo final, es un poco desequilibrado, está más desequilibrado a favor de Irán que a favor de Estados Unidos, pero creo que quizás se debe, en estas cuestiones hay que tener siempre presente también la cuestión de las necesidades de las partes y el poder relativo de las partes. El poder de las partes, en este caso, el poder es inmenso, digamos, hay un desbalance inmenso a favor de Estados Unidos, pero al mismo tiempo en la evolución de la guerra no le ha ido bien. Se acercan las elecciones midterms, la inflación estaba pasando factura y Estados Unidos sí necesitaba un acuerdo que le permitiese declarar que esto ha empezado a solucionarse. Y en ese sentido, creo que quizá, pese a lo dañado que ha quedado Irán durante estos más de 100 días de guerra, en este momento quien más necesitaba el acuerdo era Estados Unidos. Y eso explica el desbalance entre lo que ha conseguido cada uno en este memorando que dará paso a la negociación. Y Leonel, le traslado la pregunta al hilo de lo que venía señalando Mabel. ¿Por qué Estados Unidos ha llegado ahora ya a la conclusión de que necesita una salida a esta situación y no hace 2 semanas o 3 o un mes? En primer lugar, gracias por la invitación. Un placer compartir con este panel de excelentes colegas. ¿Por qué ahora? Bueno, hay una serie de elementos. En primer lugar, hay un memo que le llega a Trump acerca de la posibilidad de una recesión mundial. Y esto lo afecta directamente porque, por razones obvias, como país exportador necesita de mercados y la recesión no es buena para nadie. Y en segundo lugar, lo que han venido comentando los colegas acerca de las midterm y sobre todo la mala imagen que tiene la guerra de Irán. Hay una lucha interna también en Estados Unidos entre Marco Rubio y Vance por la sucesión de Trump y allí Vance también necesitaba un empujón que le venía después de algunos aciertos de Marco Rubio, con lo cual lo acercaba netamente a una ayuda de Vance, quien es que está detrás de este acuerdo. Hablando de un poco las personalidades, ¿no? Mario, no sé si
con base a su experiencia, considera que las personalidades finalmente de la gente que está implicada en este proceso de negociación son determinantes para el éxito o no de la mediación, porque en Donald Trump vemos a alguien que, al menos aparentemente, cambia de un día para otro de opinión. Sí, por supuesto que sí, en efecto, y aprovecho para hablar sobre un libro en el que tuve la oportunidad de participar el año pasado, que es Negotiators Who Changed the World, y es un poco cómo la personalidad de quienes dirigen las negociaciones, por supuesto, es fundamental para que puedan avanzar de una u otra forma. Y en ese sentido, creo que para los grandes líderes que conducen negociaciones o procesos de paz, no es un buen indicador que un día te levantes pensando en que quieres llevar a cabo una negociación y al día siguiente que tal vez quieres echarla para atrás. Porque para poder avanzar con una negociación se necesita preparación, se necesita confianza de la contraparte, y cuando cambias mucho en tu estado de ánimo y en la forma como quieres conducir esas negociaciones, pues definitivamente no estás generando esas condiciones para que realmente se pueda avanzar. Y ahora el mediador, ¿no? Oficial de estos diálogos ha sido Pakistán. La pregunta es cómo ha logrado Pakistán pues, hacer que Donald Trump acabe aceptando estas condiciones, un acuerdo de paz con el enemigo declarado histórico desde hace 40 años, o un memorando de entendimiento, perdón que yo misma peco de lo que estaba comentando al inicio del programa, pues con el enemigo acérrimo, ¿no? de Estados Unidos y de Israel, sobre todo. Lo primero que hay que decir es que la actuación de Pakistán ha sido realmente muy positiva. Y eso tiene que ver pues, con unas circunstancias también históricas, pero la situación de Pakistán ha tenido una cercanía y además tiene pues su gran frontera y intereses económicos con Irán. Por otro lado, tiene todos los puentes con China, que es un actor tras escena, pero supremamente importante por sus intereses en la región. Pero le inspira confianza a Estados Unidos, es decir, cumple de una manera ejemplar las condiciones del mediador, es decir, de dar confianza, de aparecer neutral, de no ser visto como que tiene un interés propio para introducir dentro de las negociaciones. Eso yo para decir pues el papel de Pakistán, creo que es muy afortunado. También las relaciones con los países del Golfo, con Qatar y con los otros países, ha tenido una postura interesante, ya incluso se ha ofrecido para entrar de relevo o a ayudar en ciertas acciones de garantía de seguridad en el propio panorama de las vecindades de Irán, ¿no? Ahora sí, el por qué se llega a este primer entendimiento, ese memorando, yo creo que hay que mirar los intereses que están en juego. Y Estados Unidos tiene una situación muy particular, y es que se metió a una guerra con la ilusión de una acción de corto plazo, de decapitación, con la expectativa de un levantamiento y una ruptura del régimen. Y hicieron una apuesta en alianza con Israel de un cambio de régimen. Pero se encontraron que no habían medido la realidad de la correlación de fuerzas y la verdadera capacidad de Irán, y se encontraron con una situación, una respuesta y una derrota estratégica. Es decir, derrota estratégica al objetivo de la guerra. Y entonces, lo que está sucediendo es un reacomodo de los Estados Unidos, porque como estamos escuchando ahora, se le ha desbaratado el escenario. Ha quedado desprestigiado como garante de seguridad en Medio Oriente, ha quedado al mismo tiempo sigue atropellando a los países de Europa, no consulta con la OTAN, ahí hace medio remiendo, y tiene la situación interna, las complejidades. Entonces yo creo que hay que explicar esto como parte de un juego de intereses, pero también hay una gran inestabilidad. De aquí a 60 días es posible que Estados Unidos le dé prioridad a su interés en política interna y prorrogue para pasar las elecciones de medio término, ¿no? Pero es muy inestable porque, por un lado, ya Netanyahu y Israel ha dicho que ellos tienen fuego propio, claro. Lo están demostrando y han hecho cosas atroces, pueden hacer otras similares.
Y hay, digamos que, y hay puntos muy sensibles que no están resueltos, ¿no? Incluyendo qué va a pasar con el uranio. Se habla de dilución, pero ¿quién lo vigila? Todos los puntos que están duros todavía de interés de los Estados Unidos son los que están con mayores problemas. Entonces, yo creo que todavía no se han jugado todas las cartas. Esto es un proceso, podemos, y ojalá, hay signos que nos pueden llevar a una tregua larga. Yo creo que no va a haber un tratado de paz. Vamos a tener una tregua larga, pero eso, bueno, es un pronóstico un poquito pesimista. Mabel, Camilo señalaba el rol de Israel, ¿no? ¿Cómo gestionar en este caso o en otros en los que ustedes tengan experiencia, pues el papel que juega un actor que está dentro del conflicto, pero que ha sido excluido de las negociaciones, en este caso entre Estados Unidos e Irán? Pues habría que ver varios asuntos en relación con esto. En primer lugar, yo creo que, aunque Trump no lo va a reconocer, pero en algunos momentos de estos últimos días ha hecho afirmaciones sobre el gobierno israelí que un poco darían a entender eso que él no quiere reconocer, y es que siguió a Israel en esta guerra sin que Estados Unidos tuviese bien planeado los escenarios futuros ni la capacidad de respuesta, etc. Creo que Israel es la wild card en este escenario, y de hecho si hoy no se ha producido el inicio de las conversaciones en Suiza es porque las operaciones en el Líbano continúan, a pesar de que el artículo 1 de este memorando indica que incluye a los aliados y que incluye específicamente la situación del Líbano. Todo puede, es decir, todo tiene, en todo proceso de paz, son muy azarosos, son muy inciertos, son de larga duración, están atravesados por múltiples problemas y en este caso concreto pues tenemos toda una serie de riesgos a futuro. Y un riesgo no menor es que el gobierno de Israel se resista a ser de alguna manera subordinado, a pesar de ser el aliado de Washington en esta guerra, se resista a ser subordinado y a que sus objetivos en Líbano se subsuman dentro de este acuerdo. No es algo que sea totalmente específico de esta situación. En todo proceso de paz hay spoilers, es decir, hay personas, sectores que por razones diversas no están interesadas en la paz. Y en este caso yo creo que Israel, el presente gobierno israelí, por razones que tienen que ver con su expansión territorial en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria, etcétera, no está interesado en que esto progrese. Pero vamos a ver cuánto daño puede hacer o en qué medida Estados Unidos es capaz de controlar a su gran aliado en la región, que ahora parecería estar dándole problemas. Leonel, enseguida sigo esta ronda con usted, pero Mario, he visto que asentía cuando mencionó el tema de los spoilers, ¿no? De que en todo proceso de paz pueden darse situaciones parecidas. No sé si pienso en algo en particular. Sí, claro que sí. Por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que Mabel ha dicho y creo que para añadir estos procesos multiactor creo que generan unos retos aún mayores. Es muy distinto cuando únicamente tienes en esa negociación a dos partes que puedes poner de acuerdo y que cada uno sabe exactamente cuál es el camino que tiene que seguir, a cuando tienes en la mesa únicamente a dos de esas dos partes, pero unos spoilers o unos interesados también en que las cosas vayan por uno u otro rumbo. Entonces creo que en ese sentido, pues por supuesto es fundamental poder llegar a unos acuerdos previos con quienes también están involucrados, pero que no estén sentados en la conversación misma para poder lograr el objetivo que se está intentando, al cual se está intentando llegar. Porque Mabel señalaba que esta situación pues, no es tan particular, ¿no? Exactamente de este proceso, pero, por ejemplo, antes del acuerdo del cese el fuego con Hamás, Israel intentó matar a los negociadores de Hamás en Qatar, en Doha. ¿Qué tan recurrente es este tipo de digamos, violencia entre dos partes que están en un proceso de mediación, Leonel? Es común. Esto tiene que ver con la posibilidad de amenazar al otro. En el caso de Israel es reiterado, no es la primera vez que lo hace,
y en definitiva, y perdón la forma media vulgar de decirlo, pero la verdad es que cuando un negociador no le gusta, lo mata. Y eso nunca se había visto en la historia de la humanidad. En general, los mediadores y los negociadores estamos amparados por leyes internacionales que nos protegen. Y esto no está sucediendo. Quisiera además hacer una salvedad, 3 elementos muy básicos. En primer lugar, este conflicto está demostrando que no todos los conflictos internacionales se dirimen por la fuerza. ¿Bien? Estados Unidos ya con la bomba atómica había perdido la guerra con Vietnam. No, el más fuerte no siempre triunfa, y en estas guerras asimétricas quienes se desfavorecen de la simetría suelen encontrar caminos. El segundo elemento que me parece que es importante es que esto es un memorando de acuerdo, no es un acuerdo de paz. Es como decir, nos ponemos de acuerdo en que nos vamos a poner de acuerdo, y mientras tanto hacemos algunas concesiones mínimas o máximas, bien, entre las partes, a fin de tratar de tener este conflicto, detenerlo por ahora y tratar de sí arribar a un proceso de paz en el que coincido con el colega en ser absolutamente pesimista en esta segunda etapa. Y en tercer lugar, William Bury siempre nos habla de que el conflicto tiene 3 lados, ¿no? El primer lado son los 2 actores directos, en este caso Irán y Estados Unidos. Después tiene un segundo lado, que son los que se ven directamente influenciados por los resultados de ese conflicto, en este caso Israel, por ejemplo. Y por último está el tercer lado, Uruguay, por ejemplo, que ni se favorece ni se desfavorece por el resultado de la guerra. Y Pakistán está entre ellos. Por eso Pakistán estaba en un lugar magnífico para seguir desarrollando estas negociaciones. Lo mismo pasa con Suiza y lo mismo pasa con Francia. En definitiva, creo que por más que todos nos hemos visto afectados por esto, hay quienes se ven más influenciados por el conflicto. Y William Bury lo que dice, en definitiva, es que este tercer lado, que es lo que es la Organización de las Naciones Unidas, debería cumplir un rol protagónico para presionar para el camino de paz. Y hablando de Donald Trump, ¿no?, como parte, ahora me gustaría plantearlo como mediador, porque él llegó a la presidencia por segunda vez asegurando que iba a imponer la paz entre Rusia y Ucrania en 24 horas. ¿Por qué eso no ha funcionado, Mabel? Bueno, no ha funcionado porque era era un brindis al sol. Era imposible que lograse resolver los asuntos de esa guerra en 24 horas, porque son muchos los asuntos a resolver. Lo han intentado otros, desde Turquía a varios países del Golfo, el Vaticano, Israel, Brasil, China, etc. Y luego además porque ha llevado a cabo algo que yo no sé si podríamos calificar de mediación exactamente, es decir, en el momento en que cuando hablamos de que los mediadores son imparciales, se caracterizan por la discreción, el trabajo gradual, etc. Cuando habla con Rusia, asume los argumentos de Rusia, dice públicamente a Ucrania, antes de hablar con ellos, que van a tener que renunciar a partes de su territorio, etcétera, generando una fuerte resistencia. Y luego hubo aquella reunión con Zelensky en la Casa Blanca. Eso no responde en absoluto al modelo de trabajo de un mediador tradicional. Entonces, hay factores que resolver, por un lado, que van a llevar más que 24 horas o que una semana, porque son diferentes niveles de causas, las involucradas, y muy diferentes intereses entre las partes. Y en todo caso, ello necesitaría... es verdad que Estados Unidos tiene leverage, pero esto necesitaría una mediación muy profesional, muy seria, y creo que no la hemos visto en este caso. Camilo. Solamente una observación en relación al papel de Israel y la negociación. Hay una formalidad, y es que el memorando y la futura negociación está, digamos, dibujada como entre Estados Unidos e Irán. Pero lo cierto es que el papel de Israel es central. Es un protagonista, está en el origen del conflicto, pero no solamente eso, sino que
la idea de que se va a subordinar por el poderío de Estados Unidos, se va a subordinar de manera automática a lo que ellos procesen, firmen, yo creo que es equivocada, porque Israel, primero, no va fácilmente a renunciar a la ocupación que ha hecho en Líbano. Ya lo han dicho, y la idea de Trump ahí con un medio regañito que le hizo a Netanyahu, de que deje que se encargue Siria de Hezbollah. Y que eso, pero no han dicho cómo va a ser el repliegue a su propia frontera, de modo que el proyecto de Netanyahu es la expansión, ¿no?, desde el Nilo al Éufrates. Eso está escrito pues en todo el fanatismo de ese pensamiento religioso. Entonces yo creo que es muy difícil la situación con Israel, es un tema que no está resuelto, que le tocaría a Estados Unidos hacer una presión muy fuerte, pero es que tiene un problema. Es que Israel no es un país que queda allí pues entre el Mediterráneo y el Medio Oriente, sino que tiene una fuerza interna entre los Estados Unidos. Es un componente de la política interna de Estados Unidos, y además no es que Netanyahu jaló a Trump simplemente, eso es parte de la realidad, sino que hay unas fuerzas, hay todo un lobby, no digamos israelí, sionista también, que ha formado parte de este escenario. Entonces, por eso yo creo que ese es uno de los factores bastante inciertos. Hay mucha presión de Estados Unidos, necesita Estados Unidos estabilizar la situación por un tiempo. Además, por su gran objetivo, en este momento no es Medio Oriente, no es esa zona petrolera. Su gran objetivo es posicionarse para retomar sus estrategias frente a China. Es decir, le interesa más el mar de China que el Golfo Pérsico en términos estratégicos. De modo pues que yo por eso digo que hay que mirar. Para Estados Unidos se puede replegar. No necesita, ya sabe, y a nadie le importa que vaya a poner bases o lleve portaaviones allá. Ya se vio que son absolutamente vulnerables. Pero puede replegarse al hemisferio, a su hemisferio occidental, y poner los ojos frente a China. Israel, Estados Unidos va a manejar la situación para dejarlo de todas maneras como plataforma de apoyo en Medio Oriente. Entonces, ese juego es un juego bastante complicado. Y en este tipo de composición de la situación, hablamos de Israel nuevamente, pero antes señalábamos a Rusia. ¿Cómo hacer que un actor que tiene la superioridad militar esté interesado en sentarse a negociar? Podría ser que no tenga el interés en sentarse a negociar. Creo que precisamente esa correlación de fuerzas en algún momento es importante para poder acudir a algún tipo de negociación o de mediación que pueda ser útil para ponerle fin a un conflicto o a una guerra. Y ahora lo decías, Rosa, yo creo que cuando se habla de imposición de la paz, ya empezamos con un pie atrás. Es decir, no se puede llegar a imponer la paz por parte de ningún líder, por muy potencia mundial que sea. Por supuesto que tiene un rol fundamental, pero yo creo que la construcción de acuerdos previos para que se puedan lograr los objetivos es fundamental. A veces el papel, creo, o incluso no a veces, en general, si el papel de los mediadores es invisible, es mucho mejor que cuando se salen los medios de comunicación constantemente a hacer alarde de cosas que seguramente no están pasando y que van en contra de la negociación misma. Claro, Mabel, trayendo un poco este tipo de procesos a Colombia, donde las negociaciones se han dado también con actores no estatales, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué lleva a un actor y cómo esto sucede un poco del enfrentamiento armado a la mesa de negociación? ¿Qué interés lo mueve? Bueno, hay una teoría, digamos una teoría académica, pero que lleva casi 30 años ahora en circulación sobre que las partes de un conflicto están más favorables a la mesa de negociación cuando se observa que el conflicto ha llegado a un empate que no favorece a ninguna de las partes, es decir, todos pueden seguir luchando, pero nadie puede ganar la guerra, y esa percepción cala en las partes.
Eso obviamente diría o nos daría, dice que hay un momento maduro. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos los mediadores buscan oportunidades antes de que ese momento esté maduro, precisamente para ayudar a que se dé esa madurez. Pero realmente tiene que ver con la posibilidad de abordar ese conflicto con sus causas profundas en una mesa de negociación, que esto se vea como una alternativa viable y preferible al conflicto armado. Y ahí es donde entra pues la tarea de mediadores, la tarea de, por ejemplo, grupos de países amigos, la tarea diplomática de quienes apoyan ese proceso para poner en valor o resaltar que habrá más beneficios en la paz que en la guerra, porque tenemos que darnos cuenta de que nos movemos en contra de la inercia, es decir, el conflicto armado genera sus propias dinámicas y son esas dinámicas las que hay que romper para que las partes lleguen a sentarse a la mesa. Y después de que estén en la mesa, una vez que están ahí y trabajando con discreción, con confidencialidad, creando confianza, etcétera, ojalá se van dando las condiciones para ver una salida donde ambas partes ganan algo, todo el mundo pierde algo, pero es una situación mejor que la que teníamos antes. Claro. Y cuanto más tiempo pasan negociando, porque a veces hay como quejas de que estos procesos son largos, y es cierto, son largos, pero las guerras también son muy largas. Entonces, lo cierto es que a medida que el proceso avanza, el proceso también genera sus propias dinámicas. Entonces, los mediadores siempre buscamos que el proceso continúe. Mabel, la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, pero para dar un poco de esperanza a las personas que nos estén mirando, me gustaría que para concluir, todos ustedes tienen experiencia en mediación de conflictos, compartan cuál ha sido la situación quizás más difícil que les ha tocado resolver, cómo parecía quizás imposible en un momento y finalmente pues acabó en acuerdo. Brevemente, Leonel. Sí, con mucho gusto. Además es divertida si uno quiere saberlo. Yo había hecho muy buena relación con el embajador de Venezuela en Haití. Estábamos en el proceso electoral de Haití, donde habíamos logrado que todos los candidatos estaban dispuestos a aceptar los resultados. Finalmente, en medio del día de las elecciones, viene el candidato que era más cercano al embajador venezolano y nos dice que no va a aceptar los resultados porque todo indica que no va a ganar. Intenté enseguida explicarle que eran las leyes de la democracia, que a veces se gana y a veces se pierde, pero no había mucho que lo convenciera y su argumento de que Chávez nunca había perdido. Así que en ese momento hablé con el embajador de Haití, de Venezuela en Haití, y le dije, bueno, la democracia de Haití está en sus manos. Y el embajador se acordó que había un referéndum que había perdido Chávez. El embajador le explicó a este candidato que se puede perder y después se puede volver a ganar. Y el candidato finalmente se rió, aceptó el resultado y esto tuvo el viraje de que por tercera vez en la historia de Haití eligieron un presidente en forma democrática. Camilo, le pido también y les pido mucha brevedad porque la verdad me están diciendo que no tenemos tiempo. Bueno, yo puedo comentar de dos tipos de experiencias. Una en las que yo pues he sido testigo o participante. Una experiencia en la que se llega a la mesa y existe una convergencia de las partes en que es la hora de firmar un acuerdo de paz. Es decir, no se trata de conversaciones exploratorias, y eso fue el caso que se dio en el año 89 con el M-19 y luego lo que se dio en las negociaciones con Santos con las FARC, que desde el lado de los grupos insurgentes estaba la manifestación previa de que iban a la mesa para dejar las armas y hacer un proceso de negociación de otros elementos sustantivos. Eso yo creo que es un elemento importante y eso es resultado de correlación de fuerzas, ¿no? A diferente nivel. A diferencia de eso tenemos
en la experiencia que tuve durante el gobierno de Petro como delegado del gobierno a las mesas de negociación con las disidencias, que nos encontramos con una diferente perspectiva. El gobierno buscar un acuerdo a corto plazo, es decir, en los tiempos de la actual administración, claro, y los grupos armados a buscar espacios de exploración y sobre todo mejores condiciones políticas. Y había un desfase de intenciones, claro, que se reflejó en la imposibilidad de avanzar como se había previsto. Un mensaje muy corto de esperanza, creo yo, y es las negociaciones son muy largas, pero cuando se ven los resultados, ahí es cuando realmente nos damos cuenta que el trabajo y el camino que recorrimos fue importante, y eso creo que nos sucedió durante la negociación en La Habana con las FARC entre 2012 y 2016, y cuando se ve el resultado final, o al menos el principio del resultado, pues es muy satisfactorio y esperanzador. Mabel, muy rápidamente. Sí, pues para hacerme eco de las palabras de Mario, yo creo que este tipo de procesos, sin aludir a ningún caso concreto, pero creo que este tipo de procesos son tan largos, se caracterizan a veces por la ausencia de información, pues porque hay una necesaria discreción para ponerlos en marcha, para dar los pasos, etcétera, que a veces pueden ser muy frustrantes, como de cara al exterior. Pero sobre todo estos procesos tienen una característica, y no hay garantía de éxito, pero estos procesos tienen, creo yo, una característica, y es que cuando salen y salen bien, lo que parecía imposible es real. Y algo que ayer no hubiera parecido, o hace un año no hubiera parecido posible, se logró gracias al esfuerzo de muchos, gracias a un trabajo de hormiguitas de mucha gente, se han ido logrando mover voluntades, etc. Y creo que todo ese proceso que no vemos es el gran misterio de los procesos de negociación, y son igual cuando tienen mediadores externos. Muchas de las cosas no nos enteramos ni mucho tiempo después, o nos enteramos mucho tiempo después, pero la magia está en que lo que se logra al final era aquello que parecía imposible. Pues Mabel, con estas palabras nos despedimos. La verdad, Mario, Camilo, Mabel, Leonel, ha sido realmente un placer escucharles en este programa que teníamos muchas ganas de hacer todo el equipo. Gracias a todo el mundo que lo ha hecho posible, Eugenia Plano a la producción de invitados, Laura Garzón a la producción de este programa, y como siempre a todo el equipo técnico que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.